a través de toda la historia allá en el cielo. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es, mis amados hermanos, la economía de la salud. La economía de la salud. El hermano decía, ¿en qué estamos gastando nuestras fuerzas? ¿En qué se nos van nuestras fuerzas? Antes de venirme para el 7 de agosto, hablaba con un varón que cuando llegué a la iglesia, él era cristiano, él era líder, y nos decía que más o menos 28 años duró apartado del Señor. 28 años. Y yo decía, y ahora que no tiene salud, y ahora que perdió toda su juventud, malgastó toda su juventud, hizo y deshizo, pero en el mundo, ahora le va a entregar al Señor, ¿qué? ¿Qué le va a entregar al Señor? Bendito sea Dios porque, como cantaban mis amados hermanos, Él llevó todas nuestras enfermedades. Y hermanos, Él es nuestra salud. Él, mis amados hermanos, vamos a mirar algunos versículos de la palabra santa del poderoso Dios Jesucristo y lo vamos a hacer empezando en el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Evangelio de Mateo, capítulo 8. Recordemos que el Señor dice en su palabra que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hay que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Capítulo número 8, versículo número 17 del Evangelio de Mateo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Precioso versículo, ¿verdad? Para que se cumpliese lo que dijo un gran profeta en el Antiguo Testamento. Él mismo, o sea, Jesús mismo, tomó, ¿cierto? Nadie le prendió las enfermedades. Él tomó nuestras enfermedades. ¿Por qué? Porque es Dios. Amén. Porque es Dios manifestado en carne. Tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Nuestras dolencias. Hermanos, mientras pensaba en esto, me acordaba que mi madre me decía cuando vivía que estando en el vientre de ella estaba muy enfermo prácticamente. Desde el momento, mis amados hermanos, que empecé a tener vida ahí en el vientre, pues ella me decía, usted todos los 9 meses fue un problema, en el sentido que ella estuvo muy enferma, ya como que nacía, como que no nacía. Y bueno, a Dios gracias que el Señor ahí me tuvo, los 9 meses. Pero después que me dio la oportunidad de nacer, la situación fue más difícil, más terrible, porque hermanos, seguía ya con enfermedades que se podían, o ella las podía ver, los médicos, y prácticamente mi hotel, decía ella, era el Hospital de la Misericordia. Esa era mi casa, ahí viví meses, enfermo, enfermo, enfermo. Y bueno, empecé a ser niño, enfermo, adolescente, enfermo. De ahí ya fue cuando me desmandé haciendo cosas indebidas y a esas enfermedades con las que nací, pues pude añadir otras enfermedades como consecuencias del pecado. Pero un día, hermanos, mi amado Jesús, el Dios eterno, cuando entró en mi corazón, acabó con todo eso. Acabó con todo eso. Claro, hay un aguijón que todavía trata de inquietarme y de molestar y hay veces me hace quedar mal, pero bueno, consecuencias de lo que hice en mi vida antes de ser cristiano. Pero sin embargo, mis amados hermanos, qué interesante es cuando empezamos nosotros a vivir esa palabra maravillosa. Dedicamos a Él toda nuestra vida.
y nuestra salud, ¿cierto? Y nuestra salud. Sin duda, pues todos hemos perdido tiempo, poco o mucho, no sé, en el Evangelio. Hemos dejado de hacer cosas maravillosas, hermanos, y esa salud que hemos perdido, mis amados hermanos, pues nunca ni jamás se puede recuperar. Nunca, hermanos, ya lo que fue, fue. ¿Cierto? Y bueno, a Dios gracias que nos ha permitido, hermanos, por su misericordia, ahí estar en su glorioso camino. ¿Cierto? Por esto bendigo al Señor, mis amados hermanos, por la juventud que le sirven al Señor. Esa juventud tan linda, esa adolescencia tan hermosa, mis amados hermanos, ahí le sirven al Señor, ahí bendicen al Señor. Un día llegarán adultos, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, ¿cierto? Eso pasará, pues pasará, pero bueno, mis amados hermanos, entonces en este maravilloso versículo encontramos lo que es la economía de la salud como una oportunidad de Dios para la gente, en este caso para su iglesia. Amén. Es algo interesante, algo lindo, mis amados hermanos. Todo el mundo, hermanos, tiene enfermedades, tiene problemas, tiene dificultades, mis amados hermanos, y algunos endurecen su corazón, ¿cierto? Y siguen desperdiciando su vida, hermanos. No saben economizar, mis amados, no saben, lamentablemente. Esto de economía, mis amados hermanos, es saber administrar, pues cualquiera que sea, puede ser el dinero, pues lo que sea. Pero en este caso y en esta noche es la salud. La economía de la salud es saber administrar. Amén. Lo que es nuestra salud es ahorrar, mis amados hermanos. No se habla de tacañería, ¿cierto? Como en lo material. No es que por no gastar, pues no como. Hoy no voy a almorzar porque son 5,000 o 10,000 pesos que me gasto, entonces los voy a economizar. No, no se trata de eso. ¿Cierto? Hay veces no queremos salir, no le servimos al Señor porque queremos economizar fuerzas, queremos economizar energías y resulta que no, mis amados hermanos, nos honramos, o mejor, honramos al Señor porque sabemos, hermanos, que con nuestra salud podemos bendecirle. Amén. Le honramos, mis amados hermanos, porque con nuestra salud sabemos que es tan interesante que la gente pueda ver que definitivamente el pueblo más sano que hay sobre la faz de la tierra es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Es donde se encuentran, mis amados hermanos, las maravillas de nuestro Dios, que Dios hizo milagros, que Dios obró, que Dios hizo maravillas. Es en el pueblo del Señor, es en la iglesia del Señor. Pero ¿cómo no, iglesia? ¿Cómo no? Si al fin y al cabo somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces también esto de ahorrar es proteger las reservas. ¿Cierto? Proteger las reservas. Por allá en Hebreos dice que muchos, aún de las debilidades, sacaron fuerzas. ¿Cierto? En Hebreos 11, de las debilidades sacaron fuerzas. Mis amados hermanos, le ponían entusiasmo, le ponían esas ganas, ese deseo, mis amados, de decir, hay que bendecir al Señor. Vamos a servirle al Señor, vamos a exaltar al Señor, y no de cualquier manera, ¿cierto? No como nos parece mejor, sino como manda su palabra. ¿Cierto? Es de esa manera. Y en cuanto a la salud, pues es bienestar, mis amados hermanos, es buen ánimo, ¿cierto? Es buen ánimo, hermanos, es llevar una vida sana, una vida agradable, una vida de cuidados. Al fin y al cabo somos, mis amados hermanos, el templo del Espíritu Santo. Amén. Siempre he dicho que antes de conocer a mi amado Señor, mis amados hermanos, pues teníamos cualquier cantidad de espíritus inmundos en nuestras vidas, pero hoy sabemos que se mueve única y exclusivamente el glorioso Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿eso qué genera, mis amados hermanos? Esa presencia maravillosa del Espíritu Santo, ¿qué genera? Economía de la salud, ¿cierto? Todo eso es una bendición grande y muy linda. Bendito sea Dios. También la salud que Dios nos da, mis amados hermanos, es para disfrutarla, ¿cierto? No es para derrocharla. No, es para disfrutar esa salud. Con mi esposa hablábamos precisamente de esto y decíamos, qué bendición. Podemos decir, hemos disfrutado la salud que mi amado Señor nos ha dado. Porque claro, ya uno llega a cierta edad y uno empieza a sentir cositas que nunca había sentido antes.
¿cierto? Que dolencias, que achaques, que cosas. Empieza uno a sentir, hermanos, porque ya vienen los años. Yo le digo a mi esposa, hace días que estoy sintiendo tal cosa. Y ella dice, ¿eso qué es? Vejez. Entonces empieza, mis amados hermanos, a salir cositas. ¿Cierto? A salir cositas, pero afortunadamente uno dice, bueno, cuando tuve mi juventud, cuando tuve mi salud al 100%, pude servirle al 100% al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, es una bendición maravillosa, es una bendición muy linda. Seguimos disfrutando, ¿cierto? Esta salud que Dios nos ha dado. La seguimos disfrutando con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y hermanos, sea que nos quede poco, mucho tiempo, no sé, pero seguimos trabajando para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, esto de disfrutar, mis amados hermanos, es aprovechar muy bien, ¿cierto? Aprovechar muy bien cada fuerza que nos da el Señor, todas nuestras fuerzas, todos nuestros días. Esto es, hermanos, aprovechar hasta el máximo, disfrutar, ¿cierto? Disfrutar, claro, cuidando también, es alegrarse, alegrarse, mis amados hermanos. Este varón con el que hablábamos hoy me decía, yo recuerdo que usted llegó a la iglesia todo bravo, todo serio, y sí, sí, pero bueno, llegué en ese tiempo, ¿cierto? Pero algo maravilloso entró a mi vida, ¿cierto? No disfrutaba la juventud, imagínense tan joven, no disfrutaba, mis amados hermanos, esa juventud que Dios me dio. Empecé a disfrutar esa juventud y esa salud que Dios me dio en su glorioso y santo evangelio. Hermanos, y lo he hecho hasta el día de hoy. Es complacerse, ¿cierto? Es deleitarse, mis amados hermanos. Eso es disfrutar. Mientras tanto, derrochar nuestra salud, mis amados hermanos, es malgastar, ¿cierto? Muchas veces la salud se va, mis amados hermanos, como agua entre los dedos. Cogemos una manotada de agua y empieza a salirse, mis amados hermanos, hasta que quedamos sin, sin nada. Así es, mis amados hermanos, cuando muchas veces derrochamos, malgastamos, perdemos nuestra salud y recuperarla. Ay, Dios mío, que gracias al Señor está el glorioso poder, ¿cierto? Del Espíritu Santo, que gracias al Señor pues están los médicos, gracias al Señor que hay medicamentos, gracias a Dios por eso. Pero cuando empiezan a triunfar esos achaques, esas dolencias, pues ya es difícil, mis amados hermanos, es tremendo. Esto, después de derrochar, porque lamentablemente es así, después de derrochar la salud, entonces vienen los lamentos. ¿Yo por qué hice esto? Por culpa de eso tengo tal enfermedad, tengo tal problema, por culpa de esto o de aquello. Ya no hay nada que hacer, mis amados hermanos. Entonces, gloria a Dios porque disfrutar es ganar, ¿cierto? Disfrutar es ganar, derrochar es perder. Perder. Entonces, cuando empezamos nosotros a disfrutar, ¿qué estamos haciendo? Ganando. Ganando, ¿cierto? Ganando. Decía otra persona, es que para ver a un cristiano amargado, disgustado, es difícil. Hacer enojar a un cristiano es difícil. Y sí, bueno, hay algunos que sí se disgustan por todo y por nada, ¿cierto? Pero hermanos, ver a un cristiano enojado es difícil, hermanos. Es difícil. Claro que toca hablar con autoridad, pues ya es diferente. Pero ya en cuanto al disgusto, es muy difícil. Pero hermanos, la gente derrocha, derrocha, derrocha. Y cuando se dieron cuenta, perdí. Perdí todo. Perdí todo. Hermanos, este varón que les cuento se lamentaba por todos esos años perdidos. Se lamentaba y yo decía, ya que hermano, ya que empiece. Al fin y al cabo le queda algo de salud. Empiece, empiece. Por su misericordia Dios le va a quitar enfermedades, pero empiece ya. Empiece. Pero es que hermano, yo no sé. No, claro que sí sabe. Empiece en el nombre santo del Señor Jesucristo de Nazaret. Todo, mis amados hermanos, todo lo recibimos del Señor Jesús como tesoros. Todo lo recibimos del Señor Jesús como tesoros. Por ejemplo, mis amados hermanos, la vida es un tesoro, hermanos. Y si no cuidamos ese tesoro, lo podemos perder. ¿Cierto? Lo podemos perder. Otro tesoro, por ejemplo, mis amados hermanos, la salvación. Si no cuidamos ese tesoro de la salvación, lo podemos perder, ¿cierto? Mucha gente asegura que no se pierde la salvación. Sí se pierde, hermanos. Sí la descuidamos. También los bienes. ¿Cuánta gente ha sido bendecida por el Señor?
y han recibido muchos bienes, pero los han derrochado, malgastado. ¿Y qué ha sucedido? Los han perdido. Perdido. Hermanos, gente se ha conocido, ¿cierto? Y terminan en la calle, regáleme una monedita, regáleme una monedita, no tengo que comer, regáleme una monedita, después de haber tenido mucho dinero. Y asimismo, mis amados hermanos, la salud. Qué tesoro tan hermoso. Hermanos, la salud es un regalo maravilloso de nuestro Dios, ¿cierto? Es un regalo muy lindo, pues hoy lamentablemente mucho bebé nace enfermo, ¿cierto? Nace enfermo lamentablemente y algunos pasan a la eternidad sin disfrutar nada. Sin disfrutar nada, mis amados hermanos. Gente que dura hasta muchos años, 40, 50 años, mis amados hermanos, enfermos. Estábamos visitando en el norte una familia y ellos hablaban mucho, hermano, ore por el niño, ore por el niño. Sí, claro, y nosotros, Señor, mira ese bebé, por favor, por favor. Y de pronto tuve la oportunidad de ir allá, y pues le decían niño porque toda la vida estuvo en la cama, pero tiene 42 años. El niño, y claro, nosotros le clamábamos al Señor suplicando misericordia, mis amados hermanos, Señor, por favor, ese niño es inocente, dale una oportunidad, Señor. Pero hermanos, toda su vida en una cama. Nosotros tenemos salud, ¿cierto? Estamos sanos, hermanos, estamos buenos para la gloria de Dios. Sí, vienen achaques, dolencias, cosas, mis amados hermanos, pero ya, así como llegan, se van. En el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuidemos ese tesoro, hermanos, de la salud, porque lo podemos perder. Lo podemos perder y hay cosas, hermanos, que ya no se pueden recuperar. Vamos a mirar un versículo que nos habla de tres cosas muy lindas, mis amados hermanos, tres cosas que son muy preciosas en la tercera epístola de Juan. Tercera epístola de Juan. A ver qué nos dice el versículo número 2. Tres cosas muy lindas nos dice en este versículo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bueno, ¿cuáles son las tres cosas que nos habla este precioso versículo? Pero antes de esas tres cosas, miren lo que dice. Amados, es verdad, esta carta la escribió Juan. Sí, pero ¿quién lo inspiró? El Espíritu Santo, ¿cierto? Dios lo inspiró. Entonces, es como si Dios por boca de Juan nos estuviera diciendo, amados, ¿cierto? Amados. Gloria a Dios. Tercera de Juan 3, versículo 2. Tercera de Juan, sí, versículo 2. Amado, mire cómo el Señor por boca de Juan está diciendo esto tan lindo. Amados, ¿cierto? Amados. Bueno, ¿y qué más dice? Yo deseo. Tan lindo, ¿cierto? Yo deseo, dice mi precioso Dios, por boca de Juan. Amados, ¿cierto? Deseados, redimidos, comprados, hijos. Yo deseo, dice mis amados hermanos, yo deseo. Mire lo que desea el Señor por medio de un varón, en este caso Juan, por medio de su palabra, mis amados hermanos. Pero ¿qué es lo que desea el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que desea? Primero, que tú seas prosperado en todas las cosas, es decir, en todo lo material, ¿cierto? En todo lo material, mis amados hermanos, en todo lo material. Decía una señora, no, es que en mi iglesia allá no podemos tener televisor, no podemos tener nada de eso, ni computador, nada de eso, porque no, eso es pecado, eso es del diablo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Cuando los cristianos disfrutamos todo eso, eso no nos maneja, ¿cierto? Porque ya que nos maneja eso ya es diferente. Es diferente. Pero miren, mis amados hermanos, es prosperar en todas las cosas, o sea, en lo material. En segundo lugar, y que tengas salud. ¿Sí? Como Dios desea por boca de Juan que nosotros tengamos salud, pero para eso, hermanos, hay que cuidar. Hay que cuidar la salud, mis amados hermanos, la juventud que está empezando a vivir. Cuiden esa salud tan hermosa. No quiere decir de que, bueno, ahora voy a comer solamente tomatico y cebollita porque voy a cuidar. Pues tampoco no. Tampoco no. Todo es creado por Dios, ¿cierto? Todo es creado por Dios. Lo que pasa es que a veces somos exageraditos para comer y luego vienen consecuencias terribles. Lo tercero dice así como prospera tu alma, o sea, la parte espiritual. Amén. La parte espiritual. Dice que prosperen todas las cosas. Lo material, que tenga salud
gracias a Dios, y en la parte espiritual. El mundo habla de esas tres cosas, mis amados hermanos, cuando dice salud, dinero y amor, ¿cierto? Eso dice el mundo, salud, dinero y amor. Salud para derrochar, ¿cierto? Bueno, aparte de eso, dinero para derrochar, amor para derrochar, para pecar, mis amados hermanos, mientras que con el Señor es totalmente diferente. Porque que un hombre lleno del Espíritu Santo nos diga esto en la palabra del Señor, amados hermanos, hemos procurado recibir esto como un regalo maravilloso de nuestro Dios. Bendito sea Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Bueno, hermanos, cuando descuidamos la salud, pues suceden muchas cosas que son tremendas. Lo primero, mis amados hermanos, llegan enfermedades, mis amados hermanos, por causa de los problemas. ¿Cierto? Hay gente que por tanto problema se enferman, pierden la cabeza, mis amados hermanos, y en casos extremos se quitan la vida. ¿Cierto? Se quitan la vida. Y uno dice, no, qué locura, esa persona cómo cometió esa locura, ¿por qué hizo eso tan tremendo? Si la vida es linda, sí se ven momentos difíciles, hermano, porque todavía no estamos en el paraíso, ¿cierto? No estamos en el cielo, estamos en el planeta Tierra donde se ven momentos tremendos, pero se ven momentos lindos, ¿cierto? Momentos muy hermosos. También esto de enfermedades, se pierde la salud por descuido, mis amados hermanos. No sabemos, mis amados, lo que es cuidarnos, ¿cierto? No sabemos cuidarnos, mis amados hermanos, de ninguna manera. Por ejemplo, mis amados, cuando digo no sabemos cuidarnos, estoy diciendo de que hay veces comemos exageradamente, ¿cierto? Comemos, hermanos, y después pasa la cuentica de cobro, porque vienen todas esas dolencias. Después podemos también, hermanos, en la gente, por el licor, por los vicios, ¿cierto? Por el licor, por los vicios. Yo recuerdo un cantante muy famoso argentino, antes de morir, Sandro, y él decía, maldito cigarrillo, usted me mató, usted me quitó la vida. Tremendo, ¿cierto? Y no, o sea, sí fue eso, pero en sí fue él, ¿cierto? ¿Por qué cogió ese vicio? No lo hizo cuando joven y después de adulto empezó a hacerlo. Mis amados, aún la misma prostitución, ¿cierto? La misma prostitución genera muchas enfermedades, heridas, hermanos. Gente que se ha hecho una herida y eso le genera enfermedades. Han tenido un accidente y eso le genera también, hermanos, enfermedades. Pero bueno, otros que han tenido enfermedades contagiosas, mis amados hermanos. Decía una persona algo que me llamaba la atención, hermanos. Decía, es que en todas las sectas y religiones hay gente contagiada de enfermedades, menos en el cristianismo. Hermanos, cuando yo escuché eso, me alegré. Me alegré y decía, ¿cómo así? ¿De dónde sacó este tremendo eso? ¿De dónde lo sacó? Y decía, no, es que yo he estado en muchas partes predicando la palabra del Señor. He estado en las cárceles, he estado en hospitales, he estado en clínicas, he estado en parques, he estado en muchas partes predicando la palabra del Señor. Y he hablado con gente que tiene enfermedades. Alguien le prendió esa enfermedad, una enfermedad contagiosa. Y decía, pero es que en el cristianismo, Dios mío, qué cobertura tan maravillosa con la que contamos. Amén. Qué bendición, mis amados hermanos, qué bendición. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay otras enfermedades que son hereditarias, pero esa persona decía igual, en cualquier secta o en cualquier religión puede suceder eso, menos en el Evangelio del Señor Jesús. Menos, mis amados hermanos, heredar enfermedades, no, hermanos, no, heredamos de nuestros padres otras cosas, ¿cierto? ¿Por qué tienen que ser problemas? ¿Por qué tenemos que heredar, hermanos, una salud tremenda, lamentable? No, mis amados hermanos, no, de ninguna manera. Al fin y al cabo, tenemos la vida de Jesucristo. La iglesia vive porque tiene esa vida maravillosa, hermanos. También hay enfermedades que son ocultas, ¿cierto? Enfermedades que son ocultas. Cuando se descubren esas enfermedades, hay veces demasiado tarde, ¿cierto? Demasiado tarde, mis amados hermanos. Hay enfermedades que son cortas, muy cortas, en poco tiempo se llevan una persona, ¿cierto? En menos de nada se llevan una persona. Oiga, pero estaba bien, ¿qué le sucedió? Estaba bien, ¿cierto? Le sucedió algo terrible, hermanos, enfermedades cortas, pero hay también enfermedades duraderas,
que muchos años, hermanos, muchos años, pero todo eso, mis amados hermanos, es por causa del pecado. Cuando nosotros como cuerpo de Cristo no sabemos cuidar nuestra salud, mis amados hermanos, mire en el medio problema que nos metemos con el Señor Dios Todopoderoso. Miremos otro versículo, pero teniendo en cuenta esto, hermanos, que Dios desea que nosotros tengamos buena salud, ¿cierto? ¿Para qué? Para aprovecharla, disfrutarla, para servirle. Pero cuando no sucede eso, miren lo que nos dice allí la palabra del Señor en primera epístola de Pablo a los Corintios. A ver qué nos dice mi precioso Señor, primera epístola de Pablo a los Corintios. Bendito sea el Señor, 3:17. A ver qué nos dice el Señor, 3:17. ¿Encontraron? Bueno, miren lo que nos dice esta palabra bendita. Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿qué pasa? Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Sí ve? Santo es. No podemos atentar contra nuestro cuerpo, hermanos. No, es que yo soy joven, yo hago y deshago. No, hermanos. No podemos jugar con candela porque nos podemos quemar. Aquí, mi amado, nos está hablando sobre el cuidado, ¿cierto? Claro, nos habla de lo espiritual también, pero no estamos hablando de lo espiritual, sino solamente de la salud, mis amados hermanos, esa salud física. Si alguno, hermano, mire con esta palabra, con autoridad, lo dice el Señor, si alguno destruyere el templo de Dios, es decir, el cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo, ¿cierto? Es templo. Antes era guarida de demonios, pero hoy es templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Es un templo adornado, mis amados hermanos, por el Espíritu Santo. Es un templo limpio, un templo consagrado, un templo, hermanos, donde fluye la alabanza, fluye la adoración, la exaltación, la aclamación, todo para mi Señor Jesucristo. Ese es el templo. Un templo, mis amados hermanos, donde mora el nombre del Señor Jesús, donde está su glorioso Espíritu Santo, ¿cierto? Un templo donde fue lavado, limpiado a precio de sangre. Mis amados, mire todo lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Todo, mis amados hermanos, lo que Dios nos ha dado. ¡Qué bendición! Hermanos, cuando descuidamos este templo, Dios mío, hay veces se convierte en cosas tremendas en algunos aguijones. En algunos aguijones. Antes de conocer el Evangelio, precisamente, mis amados hermanos, en mi juventud, pues heredé un problema, ni el tremendo, heredé no, sino gané un problema, me hice un problema por descuidar este templo. Mi madre hacía una cosa, hacía otra cosa, y hasta el día de hoy, hermanos, eso ahí está. Ahí está, he estado en ayuno desde años atrás, clamándole al Señor, ayunando, rogándole al Señor, y he sentido que en algunas ocasiones mi Señor me ha dicho, no me hable más de ese asunto, no me hable más, pues ahí está como un aguijón. Señor, pero yo era un inconverso, yo no te conocía, no me hable más de ese asunto. Un día encontré un versículo que dice así, Dios le dice a Moisés, no me hable más de ese asunto. Pablo también, Señor, mira este aguijón, me atormenta. Bástate mi gracia. Como quien dice, no me hable más del asunto porque no le voy a quitar ese aguijón. Ay, Dios mío, y hay veces nos toca, pero bueno, hermanos, de todas maneras podemos decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, ¿quién contra nosotros? Mis amados hermanos, es una bendición maravillosa. Por esto dice este precioso versículo que Dios le destruirá. Si yo atento contra este cuerpo, si yo destruyo este cuerpo, pues Dios me destruirá. ¿Cierto? Y gente, hermanos, hemos visto casos, estoy seguro que ustedes han visto casos también de gente que ha estado bien, pero se han apartado del Señor, han hecho cosas terribles, mis amados hermanos, y después, mire, pasa la cuentica de cobro. Tremendo, ¿cierto? Tremendo, Dios mío, que el Señor Dios Todopoderoso nos ayude a cuidar, hermanos, este templo que es maravilloso, este templo, mis amados hermanos, que es muy precioso. Vamos a mirar otro hermoso versículo donde encontramos en las Santas Escrituras algo que nos motiva, mis amados hermanos. Un hombre nació, hermanos, hizo cosas terribles, hermanos, terribles, destruyó su cuerpo. Destruyó su cuerpo. Dios mío, hermanos.
y mire que prácticamente murió de esa enfermedad. Vamos a mirar, a ver qué nos dice las Santas Escrituras en el segundo libro de Crónicas, capítulo 21. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 21. A ver qué nos dice el Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 21, versículos número 18 y 19. Después de esto, Jehová, mire esta palabra, después de esto, Jehová lo hirió. ¿Sí? Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Terrible, ¿cierto, hermanos? Una enfermedad incurable. Hermanos, no dedicó su vida al Señor, sino que hizo lo malo, hizo cosas peor que el papá, peor que el abuelo, peor que los demás reyes. Hermanos, cosas tremendísimas hizo. Y ya cuando mi amado pasó esa cuentica de cobro, dice que el Señor, Jehová, lo hirió con una enfermedad incurable. Tremendo, ¿cierto, hermanos? Incurable, hermanos, dice, en los intestinos. Y mire el versículo siguiente. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad. ¿Sí es lo tremendo, hermanos? Se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Una enfermedad muy penosa. Me puse a mirar este versículo, mis amados hermanos, en otras versiones de la Biblia. Bueno, acá dice que el Señor lo hirió de una enfermedad muy penosa. Pero en otra versión de la Biblia dice, el Señor lo atacó y murió con terribles sufrimientos. Dios mío, hermanos, ¿sabe que yo le temo a eso? Esto les confieso, hermanos, les confieso que esto me motivó para guardar más este templo, porque digo, yo no quiero, Señor, caer en las mismas. Señor, guárdame de una enfermedad, con este aguijón tremendo que tengo, es suficiente, Señor. Ya no quiero hacer nada malo, mis amados. Entonces, en la otra versión dice, lo atacó y murió con terribles sufrimientos. Pero miré otra versión, mis amados hermanos, y ya no dice ni lo hirió, ni lo atacó, sino dice, lo castigó y murió con horribles dolores. ¿Cierto? Una enfermedad penosa. Y no era eso de que me da pena, yo siento pena. No, no, de eso no. De eso nada que ver. Una enfermedad penosa, dolorosa. ¿Cierto? Vergonzosa, mis amados hermanos. Y era una enfermedad incurable. ¿Cierto? Una enfermedad, mis amados hermanos, que nadie la pudo curar. ¿Qué no hizo ese rey, hermanos? Porque era el rey del pueblo del Señor, era el rey de una nación. Pero como hizo todo lo malo con esa hermosa salud que Dios le dio, destruyó el templo. Lo destruyó, hermanos. ¿Y qué dice Corintios? El que destruye el templo, Dios lo destruirá. Dios lo destruirá. Hermanos, se han visto casos, Dios nos libre y nos guarde, aún dentro del pueblo del Señor. Se han visto muchos casos, mis amados hermanos, que nosotros no caigamos en semejante situación. Amén. Que no caigamos, hermanos. Todo lo contrario, hermanos, que nosotros nos gocemos, como dice la palabra cuando murió David, que murió, mis amados hermanos, lleno de años y buena vejez. ¿Cierto? Lleno de años, buena vejez, mis amados hermanos. Pero también dice la palabra en otra versión, murió siendo acaudalado y lleno de honores. Así es como debemos morir, hermanos. Así es, hermanos. Por esto hay que servirle al Señor, mis amados hermanos. No, pero es que vienen cosas, dificultades. Claro, iglesia. Claro. Yo recuerdo que una persona decía, es que en la vida son solo problemas. Yo le decía, hermano, usted lo que quiere es morirse. No, ¿cómo se le ocurre? Sí, hermano, usted quiere morirse. Porque es que en el cementerio allá no hay problemas. Pues los vivos van a hacer espectáculos y a llorar y a gritar y a molestar a los muertos, ¿cierto? Pero mis amados hermanos, allá no hay problema. Yo les decía, no hay problema. Entonces usted quiere irse a vivir allá a esos apartamentos. No,
Deje que sea cuando Dios lo quiera. Amén. Cuando Dios lo permita. Es así, mis amados hermanos, eso es así. Entonces, hermanos, finalizo con 3 versículos que son muy hermosos. Yo los voy a leer, pero pues sin duda ustedes lo saben de memoria. En Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Qué palabra, ¿verdad? Eso dice Proverbios 15:13, que el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Se abate, ¿cierto? Hermosea el rostro. Pues de pronto ya no hablará de belleza física, ¿no? No, ya lo que uno es. Pero miren, mis amados hermanos, hermosea, embellece, es decir, da, mis amados hermanos, esa alegría, esa sonrisa, esa bendición tan hermosa. Otro versículo, hermanos, 17:22 de Proverbios dice, el corazón alegre constituye un buen remedio. ¡Qué palabra, hermanos! Un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Sí ve? Tantas cosas que Dios nos ha regalado, hermanos, pues disfrutémosla, hermanos. La salud es para nosotros, disfrutemos. Disfrutemos, disfrutemos, disfrutemos. Hermanos, yo le doy muchas gracias a mi Padre por esa salud que nos ha dado. También el tercer versículo, 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Tremendo, ¿cierto? Oye, hermanos, hay gente que vive disgustada, ¿cierto? Cristianos disgustados, mandan disgustados, hacen todo disgustado. Hijo, vaya esto, hija, tal cosa. Bravos a toda hora. No, hermanos, es que un corazón alegre es un buen remedio. ¿Cierto? Un buen remedio, mis amados hermanos, pero el ánimo, pues triste, angustiado, ¿qué genera eso, hermanos? Enfermedades, cosas terribles. No. Ustedes se acuerdan de ese versículo que mi amado dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y yo solamente no aplico ese versículo en cuanto a pecado, que me hizo libre del pecado, me hizo libre de enfermedad, me hizo libre de tristeza, me hizo libre de lamentos, de angustias, mis amados hermanos. Y por eso nos gozamos. Hermanos, derrochamos nuestra salud. ¿Qué ha hecho usted con su salud? ¿Qué ha hecho usted con su salud? Un varón decía, yo no puedo morirme, no, mire, una ciudad tan grande, yo no puedo morirme, yo quiero hacer cosas y más cosas y más cosas. Tremendo, hermanos, tremendo, pero bueno, antes, ¿qué hizo, hermano? ¿Qué hizo? No, yo ya me arrepentí de todo lo que hice. ¿Ya qué? Hermanos, cuando Dios dice ya, es ya. Amén. Cuando Él dice ya, punto final, ya. Mis amados hermanos, entonces aprovechemos. Yo no sé si nos queda mucho tiempo para disfrutar esta salud o poco tiempo, no sé, pero igual, sea poco o sea mucho, hay que disfrutarlo. Amén. Hay que disfrutarlo. Disfrute, hermano, su vida. Disfrute la salud. No atente contra su cuerpo porque pierde. Usted tiene mucho que perder. Todos tenemos mucho que perder. No, hermanos, antes gracias al Creador de la vida, al Dador de la vida que nos ha dado salud. Gracias a Dios que podemos comer. Gracias a Dios que podemos dormir. Hermanos, comemos, quedamos llenitos. ¿Por qué? Tenemos salud. Dormimos, gloria a Dios. Despertamos, ¿por qué? Tenemos salud. Trabajamos, ¿por qué? Tenemos salud. Nos congregamos, ¿por qué? Porque tenemos salud. ¿Cierto? Usted, hermano mío, en ocasiones, es que yo no voy a la iglesia, yo no me congrego. Hermanos, si dejamos de congregarnos hoy, mañana nos pesará. Porque ya no podemos, hermanos. Ya la falta de salud nos impedirá. Nos impedirá. ¿Por qué no lo hacemos desde ya? No, pero es que ladrones. Sí, hermanos, en toda parte hay. En toda parte. Pero contra ese mal está el poderoso gigante, el Señor Jesucristo. Eso dice la palabra, el Señor está conmigo como un poderoso gigante. Amén. Entonces, Él está de nuestra parte. Él está a favor nuestro. No, hermanos, no estamos tentando a Dios. Antes, hermanos, venimos a buscar su presencia. Invitemos
Invitemos enfermos, tristes, con problemas. Invitemos en cada reunión, mis amados hermanos. Así vamos a disfrutar más y mejor nuestra salud. Amén. Nuestra salud. Les invito para que se pongan de pie. Gloria a Dios.